Dios le bendiga a todos. Vamos a analizar cómo le miente el cura Toro a los católicos, diciendo una cosa un día y al otro día diciendo todo lo contrario, torciendo las escrituras, por supuesto, porque no hay manera de demostrar el catolicismo romano en las escrituras. ¿Por qué? Porque no existe. Entonces vamos a ver cómo este hombre, por un lado, hablando del sacerdocio, dice que en este video, que dura aproximadamente 3 minutos, pero bueno, hay que tener paciencia y escuchar el argumento del Señor, diciendo que hay que ir a los sacerdotes, en este caso a los sacerdotes levíticos. Observen la locura que dice este señor, que hay que ir a los sacerdotes levíticos, donde se ofrecían sacrificios de animales, se mataba para que se derrame la sangre y el israelita pueda recibir perdón de pecados, un perdón temporal hasta que venga la realidad, o sea, Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces él dice en este video que saca un texto allí en Lucas que dice que Jesús había sanado unos leprosos y que Jesús los mandó al sacerdote. Entonces él dice que nosotros, la iglesia, que somos en su mayoría gentiles, que tenemos que ir al sacerdote levita para recibir eso mismo. Se ve la locura que dice este señor, lo desfasado que está. Él no sabe que el sacerdocio levita ya fue cambiado, no está más en la tierra. Hay otro orden ahora, y él quiere mandar a la gente a ese antiguo orden a recibir perdón de pecados. Observen la locura de este señor. Porque tiene en la imaginación el disparate de decir que hay una sucesión, que Jesús conectó ese sacerdocio arónico con el sacerdocio de los curas. No está en las escrituras, no se encuentra por ningún lado, por eso ellos niegan la sola escritura. ¿Por qué? Porque si la gente va, el pueblo va, el católico va a la Biblia, descubren que todo esto lo que dice este señor es pura mentira, puro cuento nomás. No existe en las escrituras esa conexión. Jesús no era sacerdote, como dice en 8.4 de Hebreos, no se hizo llamar sacerdote. ¿Por qué? Porque había otro orden que era el orden arónico, y él tampoco podía nombrar sacerdotes. ¿Por qué? Porque él no hubiera actuado como Jeroboam, tomando gente del pueblo para ordenar los sacerdotes. A él no le correspondía, tanto al rey Jeroboam, que tomó gente del pueblo e hizo sacerdote, ni a Jesús, que era rey también Jesús, y sin embargo él tampoco podía nombrar sacerdotes. ¿Por qué? Porque había otro orden en vigencia. O sea, no podía haber dos sumos sacerdotes, y además el sumo sacerdote no puede nombrar sacerdotes. El único que nombra el sacerdocio y los órdenes es el Padre, Dios. Dios lo nombró a Melquisedec, Dios lo nombró a Aarón y Dios lo nombró a Jesucristo. De ahí en más no nombró a más nadie, el Señor, el Padre, Dios. Entonces Jesús no tenía, potestad, porque había otro orden. Él tenía que respetar ese orden. Si él rompía ese orden, si él quebrantaba ese orden que estaba establecido en una ley por descendencia, si él quebrantaba esa ley por descendencia haciéndose sacerdote, pecaba. Y si pecaba no podía resucitar. ¿Por qué? Porque el poder de la muerte, o el aguijón de la muerte, era el pecado, y el poder del pecado la ley. No podía él quebrantar ninguna ley, ni sacerdotal ni moral, el Señor Jesús. No podía, porque él es Dios, él no peca, no pecará jamás, ni pecó jamás. Entonces la locura de que él era sacerdote y que ordenó sacerdotes es un disparate diabólico. Solamente en la mente de Satanás puede cruzarse ese pensamiento. Entonces dice acá en este video, que lo vamos a tener la paciencia de escucharlo para que el hombre argumente y no se diga que se tuerce algo. El que tuerce acá es el cura Toro, Luis Toro, es el que tuerce las escrituras, diciendo un día una cosa y otro día diciéndole otra. Cuando a él le conviene, tienen que ir al sacerdocio levítico, y cuando le conviene, no tienen que ir al sacerdocio levítico, como lo vamos a escuchar más adelante en otro evento que tiene él, diciendo todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario.
Acá dice que sirven los sacerdotes levitas y en el otro video dice que los sacerdotes levitas no sirvan, no quitan los pecados. En este video dice que tienen que ir al sacerdote levita, pero lo da como a entender como que los sacerdotes levitas son los curas católicos. Ese es el problema que hay acá. Es tanta la confusión que hay en el católico que el católico recibe todo como una persona que no tiene noción de lo que está comiendo. Se le está dando algo, se le está dando basura doctrinal. Esto es basura doctrinal lo que predica, lo que enseña el cura Toro. Tuerce los textos delante de todos los católicos y los católicos no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque le han quitado las escrituras de las manos. El día que el católico tome la Biblia y la empiece a leer, se va a dar cuenta de lo mentiroso que es este señor. Y lo vamos a exponer por medio de la luz de la palabra. La palabra es lo que ilumina, es lo que convierte el alma. Por eso ellos esconden las escrituras, le ponen cadenas a la Biblia para que el católico no lea y tuercen las escrituras. Cuando ya no les queda otra que ir a las escrituras, las tuerce directamente. ¿Qué hace este hombre? Simplemente repetir lo que dijeron los padrecitos de la mentira y todos esos concilios y todas esas cosas que son puras torceduras de la palabra de Dios, pura filosofía humana, hueca, sabiduría de hombres. La sabiduría del hombre, dice Santiago, que es terrenal, animal y diabólica. Es lo que hace este señor, torciendo las escrituras. Porque dice, leemos Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, y mostraos a los sacerdotes. Y acá se agarra de eso nada más. No explica el contexto, no explica que Jesús estaba bajo la ley, no explica que estaban bajo otro orden, que todos los leprosos cuando eran sanados tenían que ir al sacerdote. No explica nada este señor, esconde la verdad. Y en el otro video nos damos cuenta que él conoce la verdad. Lo que pasa es que es mentiroso. Si conoce la verdad, ¿por qué no le dice la verdad a los católicos? ¿Por qué no le dice la verdad que Jesús los mandó a los sacerdotes porque estaban bajo el orden arónico? Que eso se tenía que hacer sí o sí, no es porque la gente tiene que ir a los sacerdotes católicos, eso es falso totalmente. Por eso nos damos cuenta que él miente descaradamente y miente a conciencia, porque él sabe la verdad. Él sabe que ese orden era de esa manera. Y él lo enreda y él dice que esos sacerdotes levitas son los sacerdotes católicos. Usted observe la deshonestidad que tiene este señor, la caradurez. Hay que tener cara de piedra y ser especie de kamikaze. Porque si realmente los católicos se dieran cuenta de las mentiras que dice este hombre y que lo está llevando todos al abismo, lo lincharían directamente. Los católicos lo lincharían. Si el católico entendiera cómo este hombre los está estafando. Como dijimos, estos apologistas católicos venden cosas que no existen. Si el catolicismo de un día para el otro se despertara y entendiera, se convirtiera a Dios o entendiera que le están mintiendo, los lincharían a todos estos señores. Los tirarían al abismo donde ellos mismos quieren llevar al pueblo. Pero como el pueblo está ciego y va como cordero al matadero, un pueblo encadenado, un pueblo muerto en sus delitos y pecados, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada porque están en el medio de la oscuridad. Entonces dice, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. ¿Quién los sanó? Jesús los sanó. Pero había un orden que se tenía que cumplir. Jesús no podía fallar. Jesús no podía pecar. Jesús era menester que los envíe a los sacerdotes, no, porque estaban en ese orden, bajo ese régimen, bajo ese rango, digamos, bajo esa jerarquía. No les explica este hombre eso a los católicos. Y los católicos se tragan el cuento que hay que ir a los sacerdotes. Entonces vamos a escuchar un poquito de paciencia a este señor. Ni vivos ni muertos
el mundo me puede refutar, me puede maldecir, pero refutar, donde diga, mire, la Biblia dice que no vaya al sacerdote, que se confíe directamente con Dios con la pata de un palo, eso no me lo puede mostrar ningún protestante en el mundo, lo reto. Coloque la cita, estamos en vivo, y de una vez la gente comienza a darse cuenta si es verdad o mentira, para que la gente lo busque. ¿Por qué no lo hacen en el mundo entero? ¿Por qué no lo hacen los protestantes? No es que saben mucho de Biblia, no es que nosotros estamos equivocados y que ellos tienen la verdad. Que salga a flote la verdad en el mundo, que salga a flote, ¿por qué no lo hacen? Nosotros creemos en el Evangelio, pero eso no lo creemos. Nosotros creemos en Cristo, somos cristianos, porque obedecemos a Cristo. Pero esto demuestra ese sacerdote, eso no se lo permitimos. Eso se equivocó. Eso nos engañó. Jesús era católico. Y eso nos está mandando a ser católicos. Y nosotros, católicos, nunca. Nosotros morimos evangélicos, cristianos evangélicos, pero nosotros ir al sacerdote, ese es el diablo. Es un instrumento del diablo, el diablo con sotana. ¿Para qué ir al sacerdote? Bueno, y no es que ustedes son cristianos porque obedecen a Cristo. ¿Dónde está la muestra de que obedecen a Cristo? ¿No dice Cristo, vaya y preséntese al sacerdote? Y no es que son evangélicos y que creen en el evangelio, que me explique cualquier protestante en el mundo entero, porque Cristo quiso mandar a estos leprosos ya limpios, ya estaban limpios, ya Cristo había hecho todo. ¿Para qué van al sacerdote? Porque Dios así lo quiere. Y teológicamente está diciendo Jesús que para purificarnos de la lepra no es irnos a envanecer. Él dice porque así Dios lo quiere. Y en el otro video que vamos a ver a continuación de este dice todo lo contrario. Donde no hay sacerdotes, sino vivir dentro de la iglesia de Cristo, donde están los sacerdotes, representantes de Cristo, para declarar limpio y puro el corazón del ser humano. ¿Que no está en la Biblia? Jesús nunca los declaró representantes a los sacerdotes católicos. Los curas católicos no están en la palabra de Dios. Jamás Jesús, como dijimos, Jesús no era sacerdote ni podía nombrar sacerdote. ¿Por qué? Porque era algo inútil además. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Cristo es intransferible. ¿Para qué los va a nombrar sacerdotes si el sacerdocio de Cristo era intransferible? Ellos no podían entrar en ese orden. Si los nombraba a los 12 apóstoles como sacerdotes, no podían entrar en el orden de Jesucristo, porque es un orden sin genealogía, sin padre, sin madre, sin principio de día, ni fin de vida. No tienen lugar, ningún hombre tiene lugar en ese sacerdocio, o en ese orden, o en esa jerarquía, o en ese círculo, en ese rango, en esa posición. No hay lugar para ningún hombre. ¿Para qué los va a nombrar sacerdotes? Si el sacrificio de Cristo es una vez y para siempre, no se necesita más nada. Si Él vino precisamente a eso, a cambiar el sacerdocio de hombres por el divino, por el de Cristo, según el orden de Melquisedec. Esta gente dice cualquier disparate. De la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. La Biblia de los protestantes para decirle jaque mate. Porque aquí teológicamente está diciendo la Biblia que los sacerdotes son instrumentos de Dios y hay que usarlos. Tenemos que acudir a ellos por orden. Dice que la Biblia dice que los sacerdotes son instrumentos de Dios y hay que usarlos. La Biblia dice, claro, ahí Jesús dijo, id a los sacerdotes y mostraos a los sacerdotes. Pero están en otro orden. Eso era menester hacer. Por supuesto que lo dice la Biblia. Pero este hombre les miente. ¿Por qué les miente? Y sabe que está mintiendo, porque en el otro video y en el otro evento que está con un hermano, dice todo lo contrario. O sea que él sabe la verdad. Él conoce la verdad y le está mintiendo en la cara a los católicos. Estricta de Cristo. Y no se puede ser cristiano si no se obedece a Cristo. Y no se puede ser evangélico si no se cree en el evangelio y obedece el evangelio. Por eso yo no lo llamo evangélico, yo lo llamo evangélico, porque cuando llegan ahí no cumplen el evangelio. Se echan para atrás. Porque ellos dicen ser... O sea, dice él, hay que cumplir el evangelio y hay que ir a los sacerdotes levitas. Pero este señor no sabe que ese orden ya no está más en la tierra. ¿Cómo vamos a ir a los sacerdotes levitas donde se mata un corderito todavía? O se mataba en ese momento corderito para la expiación de los pecados. Este hombre está verdaderamente mal. Es una locura. Porque en ningún momento explica cómo se pasó ese orden a los curas católicos. ¿En qué momento? ¿Dónde dicen las escrituras eso?
Es una cosa espantosa lo que habla este señor. No tiene ni pie ni cabeza porque habla, pero no explica nada. Solamente repite lo que Roma le dicta como un robot. Le meten un chip en la cabeza y el hombre habla. Cualquier disparate. Es como un kamikaze, como había en la guerra allí, la Segunda Guerra Mundial, donde los japoneses se subían a un avión y ellos mismos eran la bomba. O sea, se tomaban los aviones y chocaban contra los barcos, chocaban contra lo que sea. Ellos se suicidaban, digamos, en los kamikazes japoneses. Y esta gente es igual. Esta gente está jugada. Está jugada. Si a mí me dicen anda por el mundo a vender cosas que no existen, yo le digo, no, señor, yo quiero seguir con vida. A mí me van a matar si yo salgo a vender cosas que no existen. El día que me reclamen, estoy muerto o me llevan a la cárcel. Si a este señor se le demandara como demanda la palabra de Dios, este hombre tendría que desaparecer, meterse abajo de las piedras. Porque no tiene con qué respaldar lo que dice, porque todo está en las Escrituras. Él dice hay que ir a los sacerdotes levitas. La gente va. Él está vendiendo que en ese tabernáculo hay perdón de pecados. Cuando la gente llega a Israel, encuentra que ese tabernáculo no está más. Es como dijimos lo de la casa que no existe. A usted le venden una casa, le muestran fotos, todo muy lindo, el jardín, la pileta, el quincho donde comen asado. Firma, paga y cuando llega al lugar no existe. Y eso es lo que hace este hombre. Dice, vayan al sacerdote. ¿Cómo van a ir si eso no existe? ¿Dónde está ese sacerdocio? Ese sacerdocio fue trasladado, como dice en 7, 11 y 12. Fue cambiado, fue trasladado, fue puesto en otro lugar, fue mudado, no está más en esta tierra. Este hombre está vendiendo algo que no existe. Porque él quiere dar a entender que esos sacerdotes es él. Pero él no es ni levita, ni fue ordenado, ni por Dios. Porque el orden que está ahora es un orden donde ningún hombre puede entrar porque es inmutable. Es un círculo donde ningún hombre puede estar, solamente Jesús puede. ¿Por qué? Porque Jesús fue nombrado. El único que fue nombrado para el orden vigente, que es el orden según Melquisedec, el único que fue nombrado, como dicen 110 de Salmos, 110:4, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Dónde está ahí el curatoro? ¿Dónde están los curas católicos? ¿Dónde están ahí en el Salmo 110, versículo 4? ¿Dónde están? No existen. No existen. Este hombre es fraudulento, está disfrazado, no sé, tiene esas cosas encima. Es un espanto realmente esto. Esto es una locura religiosa. ¿Quién puede creer estas barbaridades? Evangélicos para engañar a los tontos, pero los mandatos específicos de Jesucristo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, el que coma mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna, yo lo resucitaré en el último día. Eso ellos no lo creen, no lo predican, no lo viven, porque no son evangélicos, son evangélicos, porque son cristianos de puro bla, bla, bla. Lo que Cristo nos dejó para la salvación, el perdón de los pecados y la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo, dos cosas. Dice que Dios nos dejó dos cosas, la hostia y los curas católicos. Usted observe la mentira que dice. Los curas católicos nunca fueron ordenados y la hostia no perdona pecados. Porque si no existe el sacerdocio, no existe la transustanciación. Y si no existe la transustanciación, la hostia no tiene ningún poder. Usted observe la locura de esta gente. Jesús no podía nombrar sacerdotes porque ni él mismo se hacía llamar sacerdote. Él no tenía, si se puede decir de alguna manera, autoridad porque había otro orden. Él jamás iba a quebrantar una ley. Jamás quebrantó una ley. Y si había otro orden, no podía haber dos sumos sacerdotes en Israel. No podía, ya había uno. ¿Él sería otro? Eso es imposible. Habría dos sumos sacerdotes, qué locura. Qué locura. Y además,
el sumo sacerdote no era quien nombraba sacerdotes, porque la ley sacerdotal era por descendencia, o sea que el que le sucedía al sumo sacerdote o los hijos de Aarón eran sus propios hijos. Esa era la ley. Y Jesús no era levita. Había una ley que decía, la ley sacerdotal que decía que era por descendencia. Y Jesús era de la tribu de Judá. Por ningún aspecto ni era sacerdote ni podía nombrar sacerdote. O sea que el sacerdocio católico no existe. Eso es un invento de Roma, es un invento del paganismo para engañar a la gente que no lee la Biblia simplemente. Y él dice que los tontos somos nosotros, que a nosotros nos engañaron unos pastores. No, señores, nosotros hemos creído en Jesucristo. Hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos creído en el Dios verdadero. A nosotros, a nadie nos empaquetó, si se puede decir. Nadie nos engañó. Nadie nos vendió algo que no existe. A nosotros cuando nos dijeron hay un Cristo verdadero, hay un Cristo que perdona y que quita el pecado, y nosotros le aceptamos, realmente ese Cristo poderoso quitó el pecado de nuestra vida. Nosotros hemos creído en el Dios verdadero. No hemos creído en una fábula, no hemos creído en algo que no existe, hemos creído en alguien que existe, que es eterno. Se llama Jesús de Nazaret. No en este Dios falso que ofrece este Señor y vende cosas que no existen. Centro y culmen de la vida cristiana, la Eucaristía y la confesión para limpiarnos del pecado. Esas dos grandes cosas. Dice que esas dos grandes cosas son para limpiar pecado. Usted observe, o sea, el cura y la hostia. No existe ni el cura ni la hostia, porque si no existe el cura no existe la hostia. Si no existe el cura no existe la transustanciación. Si no existe la transustanciación no existe la hostia. La hostia en realidad no tiene ningún poder. Porque el asunto es que si él dice hay dos cosas para el perdón de los pecados. Ustedes observen, la blasfemia, la herejía que dice este señor, porque el único que quita el pecado, como dijo Juan el Bautista, es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que quita el pecado del mundo es Jesucristo. Y este hombre está diciendo que el cura quita pecado y la hostia quita pecado. Basura diabólica, basura doctrinal. Barro, mugre. El que quita el pecado es Jesucristo. El cura, por eso ellos son falsos, todo es falso. ¿Por qué? Porque no existen. Jesús jamás los nombró, el Padre jamás los nombró, ni los conoce, el Padre ni los conoce, no sabe ni quiénes son. El asunto que anda esta gente disfrazada por la tierra diciendo que son sacerdotes del Dios Altísimo. Son gente ridícula, gente que es salida de un circo, así disfrazados. Eso es una completa locura esto. Grandes tesoros, esos dos grandes actos de amor que Dios dejó para la salvación del mundo, ahí se concentra la salvación del mundo, son las dos cosas que los protestantes reniegan. Dice que en los curas y la hostia se concentra la salvación del mundo, o sea que Él es Salvador. Él es Salvador. Por eso Satanás quiso ser semejante al Altísimo. Dice, subiré a los cielos y me sentaré, haré mi trono junto al del Altísimo y seré semejante al Altísimo. Y este señor, por supuesto, tiene el espíritu de Satanás. Porque él dice que perdona pecados, que quita el pecado. Él mismo lo está diciendo, él mismo lo está diciendo. Y en el otro video que ahora va a continuación, usted observe cómo él dice que los sacerdotes de antes no tenían poder para perdonar pecado, pero los de ahora sí. Claro, el que tiene poder para perdonar el pecado es Jesucristo, el único. No hay otro. Pero este señor dice que es igual a Jesucristo, haciéndose igual a Dios. El que se quiso ser igual a Dios es el mismo Satanás. Usted observe que esto es doctrina de demonios. Este hombre está inspirado por el mismo diablo. Porque él se hace Dios. Se hace Dios. Todos los que se quisieron hacer Dios se lo comieron los gusanos. Este señor se lo van a comer los gusanos. No tiene futuro si no cree en Jesucristo. Como a todos nosotros. Nosotros somos carne, nosotros somos hombres, no nos podemos hacer Dios. Cuando ese gobernador dijo,
Habló y el pueblo dijo, voz de Dios y no de hombre. Dice que vino un ángel y lo hirió y se lo comieron los gusanos. ¿Por qué? Porque se hizo Dios. Y el pueblo aclamó y dijo, voz de Dios, no de hombre. Y así claman los católicos con este hombre. Los católicos le dicen voz de Dios, no de hombre. ¿Por qué? Porque este señor se hace Dios. Todos los curas católicos se hacen Dios. Y el catolicismo mismo cree que son los salvadores del mundo. Por eso dice que en los curas y en la hostia se concentra, usted observe lo que dijo, concentra toda la salvación del mundo. O sea que todos tienen que ir al catolicismo romano para ser salvos. Observen la locura que dice este señor. ¿Y cómo llamarlos evangélicos si no creen en el evangelio? Y no son verdaderos cristianos. Son cristianos, sí, pero no auténticos. Pero sí son cristianos. Son cristianos, pero no auténticos. O sea que para él el verdadero cristiano es el católico. No verdaderos. Véanlo. Instrumento del diablo para que la gente no se limpie de la lepra y para que la gente no se alimente del cuerpo de Cristo, el pan vivo bajado del cielo. Mire, él dice que instrumento del diablo somos los cristianos para que la gente no se limpie de la lepra, aludiendo que él puede limpiar de la lepra al hombre. Él se hace Dios, Por eso el Señor dijo que vendrán en los últimos tiempos algunos que se llamarán otros Cristos, pero el Señor dijo no les creáis, porque Cristo hay uno solo y está a la diestra del Padre. ¿Quién puede limpiar la lepra o limpiar el pecado sino Cristo? A este señor habría que llevarle un paralítico, porque Cristo, ¿cómo demostró que quitaba el pecado? Levantando al paralítico. Ese es el certificado del que el pecado había sido perdonado. Entonces llevarle a este señor un paralítico que le perdone los pecados y que le levante el paralítico. ¿Por qué? Porque la sanidad es el certificado de que los pecados le han sido perdonados. Porque decir yo te perdono los pecados lo puede hacer cualquiera, hasta el almacenero de la esquina. Pero que realmente eso suceda, solamente Cristo lo puede hacer. Entonces, se certifica el pecado por medio de levantar al paralítico. Así lo demostró Cristo. Cristo le dio el certificado de que sus pecados habían sido perdonados. Entonces, si llevan al paralítico con el cura Toro y le dice, tus pecados te son perdonados, y le dice, bueno, ahora levante al paralítico que le hemos traído. Usted dice que al paralítico usted le perdonó el pecado, ahora levántelo para que se certifique si realmente el paralítico recibió el perdón de pecados. Por supuesto que el paralítico no se va a levantar. ¿Por qué? Porque los pecados no le fueron perdonados. Porque el único que puede hacer eso es Cristo. El único. El único que puede decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, y le dice al paralítico, levántate y anda, y el paralítico se levanta. El único. No hay otro. Este hombre dice que perdona pecados, pero si le ponen 100 paralíticos, le perdona a los 100 los pecados, a los 100 paralíticos le perdona los pecados y ni un paralítico se levanta. ¿Por qué? Porque es mentira lo que dice. Es mentira. Para tener vida eterna. Díganme, ¿no es obedecer al diablo? Si no te hubiera escrito con tanta claridad como ustedes lo escuchan de la Biblia Reina Valera otra vez, muéstrate al sacerdote. si no te hubiera escrito, tendrían razón. Por eso dice, yo no lo juzgo. La palabra que les he dicho lo juzgará. Un cordero. Acá vamos a ver donde él dice todo lo contrario. Acá en otro video dijo que había que ir al sacerdote. Y acá en este evento dice que no hay que ir al sacerdote porque los sacerdotes no pueden quitar los pecados. O sea, el sacerdote levita, por supuesto. La expiación del pecado viene por el derramamiento de la sangre del cordero. Ellos eran un medio de una conexión con Dios, porque el sacerdote era un medio donde era un puente, el tabernáculo, el orden sacerdotal arónico y levítico, era un puente para conectarse con Dios y recibir perdón de pecados. O sea que era un ministerio de reconciliación con Dios. Por supuesto que ese ministerio no tenía poder para quitar el pecado, como dice aquí
En Hebreos 10, 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, en el otro video dice que el sacerdote puede quitar los pecados. En este video dice que no pueden quitar los pecados. Y después dice otra vez que los curas católicos sí pueden perdonar los pecados. El asunto es que ningún hombre puede quitar los pecados. Ni los levitas, ni los curas, ningún hombre. Ahora vamos a ver un poquito más cuando va a Mateo 9. Pero vamos a ver lo que dice acá. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacrificio fue hecho una vez y para siempre. No necesitamos ningún sacerdote, porque ya el sacrificio se ofreció una vez y para siempre para toda la humanidad. No es necesario más nada. Es un sacerdocio perfecto el de Cristo. No es imperfecto como el de Aarón y los levitas. O sea que hay dos órdenes. El sacerdocio católico está de más, nadie los conoce a ellos. Está el orden arónico y el orden de Melquisedec. No hay otro orden más, no hay más nada. Los católicos han mezclado el orden de antiguo, el de Aarón, con el orden de Melquisedec y han sacado de ese revoltijo que hicieron, sacaron el sacerdocio católico. Por un lado son la copia del sacerdocio antiguo, donde había sacerdotes, donde había un altar, donde había templo, donde había toda esta maquinaria del tabernáculo, toda esta estructura del tabernáculo terrenal, lo copiaron. Y además se meten en el sacerdocio según Melquisedec, diciendo que ellos tienen el poder para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque el orden, según Melquisedec, donde está Jesús ministrando en el santuario, tiene el poder, la autoridad para perdonar pecados. Es el único santuario donde hay perdón de pecados. Y es un santuario celestial no hecho de mano de hombre, no de este mundo. Está en el cielo ese perdón de pecados. Y lo vamos a explicar un poquito más adelante. A ver qué dice este señor. ¿Ha visto el sacerdote matar un toro, un macho cabrío, un cordero en el altar? Porque eso era del... Ahora está negando todo lo que había dicho en el otro video, está negando todo. Primero dice que hay que ir a esos sacerdotes donde mataban los animales y ahora dice que no hay que ir a este sacerdocio. Antiguo Testamento. Y ahí la Biblia lo va a explicar, solamente que Dieguito está acostumbrado a agarrar la Biblia y torcerla para su propio daño y engañar a los tontos. Engáñeme a mí, Dieguito. Engáñeme a mí. Pa. Hebreos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Antiguo Testamento era sombra de los bienes venideros. No la imagen misma de las cosas nunca. Puedo por lo mismo... Las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año hacer perfectos a los que se acercan. ¿Cómo sabemos que era del Antiguo Testamento? Ahí viene. De otra manera, serían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero es... O sea que el sacerdocio al cual él le mandaba a los católicos o a los cristianos, ese sacerdocio no tiene ningún poder para quitar los pecados. Ahora está diciendo todo lo contrario. Estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados. Miren profundo porque ahí viene. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Está hablando del Nuevo Testamento, Dieguito, o del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento. Por eso es lo mismo que él negaba. ¿Para qué mandaba a la gente si no le podía quitar los pecados? Ni un sacerdote, ni un ser humano puede quitar los pecados. O sea, él le estaba vendiendo algo, ahí está confirmando que no existía lo que él le vendía.
del Antiguo Testamento, donde mataban un toro, un macho cabrío, un cordero, y eso no tiene poder para perdonar pecados. Siga. Sígate. Lo leemos en la Biblia, donde diga que Dios le dio ese poder a los hombres de perdonar los pecados sobre la tierra. Si lo leemos en la Biblia, usted se convierte, ¿sí o no? Bueno, ahora él negó totalmente lo que había dicho anteriormente, que tenían que ir a los sacerdotes levitas para recibir perdón de pecados, lo cual no existe y él no tiene nada que ver con los levitas. Ese orden ya fue quitado y Jesús nunca pasó a los curas católicos un sacerdocio, un orden sacerdotal, jamás de los jamases. ¿Por qué? Porque además los apóstoles ya estaban ordenados, pero como apóstoles, no como sacerdotes. En ninguna parte Jesús los llama sacerdote a los apóstoles. Nadie llamó sacerdote a los apóstoles, ni ellos mismos se llamaron sacerdote. Cuando ellos se presentaban en las cartas decían siervo, apóstol de Jesucristo, ministro de Jesucristo, no, jamás sacerdotes. ¿Por qué? Porque hay un solo sacerdocio, no el sacerdote de hombres, lo cual era una maqueta, una sombra. El mismo Señor todo dijo que era una sombra. Entonces, ¿a qué lo mandó? ¿A qué mandaba a la gente en el otro video? En la otra situación. ¿A dónde lo mandaba? ¿A una sombra? Por eso digo, la gente iba a ir a ese lugar y iba a encontrar una sombra. O no iba a encontrar nada. Usted observe lo deshonesto que este señor, que miente al pueblo, le miente a la gente. Descaradamente, ¿por qué? Porque sabe la verdad y les miente la cara a los católicos. Si él sabía que ese orden no funcionaba más, ¿por qué los mandaba ahí en el otro video? ¿Por qué los mandaba ahí? Si sabía que eso era imperfecto y ya había sido quitado, además no está más sobre la tierra eso. Eso está en el cielo ahora. ¿Y por qué los mandaba ahí? Porque le estaba vendiendo algo que no existe. Algo que no existe. El católico paga por algo que no existe. Lo están estafando. Por eso es la estafa de los siglos del catolicismo romano. Es la estafa. Bueno, ya entendí. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. Va con la Biblia. Va con la Biblia. Va. Palabrería, mírenlo. Si quiere léelo, pues. Si tiene pantalones, léelo. Ahora le va a hablar de Mateo 9, donde dice que Jesús sana al paralítico en un certificado de que los pecados realmente le habían sido perdonados. Y después dice, porque el pueblo se regocijó, glorificando a Dios, porque se le había dado tal potestad a los hombres. Usted observe cómo él tuerce las escrituras, porque las escrituras nunca dicen que Jesús le dio potestad a los hombres para perdonar pecados. Usted lee del 9 al 8 de Mateo y en ningún lado dice que Jesús le dio potestad, derecho, autoridad, el privilegio de perdonar pecados a los hombres. ¿En dónde lo dice? ¿En dónde lo dice? Cuando habla que se le dio tal potestad a los hombres, está diciendo que se le dio el privilegio de recibir perdón de pecados. No que ellos tenían la autoridad de perdonar pecados. ¿Acaso Jesús le dijo a los sacerdotes que estaban allí presentes, o los escribas, o quien sea, les dio? ¿A quién le dio Jesús esa autoridad para perdonar pecados? ¿A quién? Si no lo dice, no dice en ningún lado. Jesús no podía hacer eso, porque eso es intransferible. Es un atributo de Dios intransferible. Así como Dios no puede transferir su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, esos son atributos que el hombre no puede recibir, porque el hombre es criatura. Entonces el hombre jamás puede recibir ese atributo de Dios, su santidad. Son atributos que no puede recibir el hombre. Esas son cualidades, propiedades incomunicables, como dice la palabra. Son cosas incomunicables, son inmutables, no se pueden transferir. El perdón de pecados no se puede transferir, porque eso solamente le confiere a Dios, porque Dios es el único que puede perdonar pecados. Es lo mismo que la omnisciencia. Dios no le puede transmitir al hombre omnisciencia.
porque eso es un atributo que solamente le corresponde a Dios. El hombre jamás, nunca fue, no es, ni será jamás omnisciente o omnipresente. Ellos hacen a la Virgen María omnipresente y la Virgen María o María fue una humana, fue una mujer, la cual murió, se la comieron los gusanos, se hizo polvo su cuerpo y ahora está esperando la resurrección para recibir los galardones que Dios tiene para ella. Así, pero jamás, si no fue omnisciente o omnipresente en su estadía en la tierra, María, ahora tampoco, si no fue viva, mucho menos muerta. Entonces, el perdón de los pecados es un atributo de Dios que no se lo transfiere a ningún ser humano. Ningún ser humano puede recibir semejante, porque si un ser humano tendría la capacidad de perdonar el pecado, sería Dios. Si un ser humano sería omnisciente, que todo lo sabe, sería Dios. Si un ser humano sería omnipotente, que tiene todo el poder para crear el universo, las estrellas y los millones de galaxias, sería Dios. Y si un hombre sería omnipresente, que está en todo lugar, que está acá, pero está en la China, está en Brasil, está en Europa, está en Estados Unidos, al mismo tiempo, sería Dios. Con el perdón de los pecados es lo mismo. Si el hombre pudiera perdonar pecados, sería Dios. Y la palabra del Señor dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que lo que dice este hombre es absolutamente mentira. Tiene pantalón paralelo, no tiene pantalón paralelo. Ya. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Ya se dieron cuenta cuál era el problema. Cuando él dijo que los pecados estaban perdonados, los fariseos se pusieron alterados. Ahora Jesús va a dar la enseñanza como maestro. Va a decir, sepan. Quiere decir que hay gente que no lo sabe y que ustedes tenemos que saberlo. Pues para que sepáis que... ¿Otra vez? Pues para que sepáis... Sepan. Pues para que sepáis. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre... ¿Quién? El Hijo del Hombre. ¿Qué significa el Hijo del Hombre? Cristo Jesús, Solo Él. O los hombres también. el Hijo del Hombre. Él solo. Está bien. ¿Qué pasa con el Hijo del Hombre? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Allí cuando dice que tiene potestad, la palabra que usa es exousia, que es la palabra que significa privilegio, fuerza, capacidad, competencia, libertad, un poder sobrehumano. O sea que la potestad, o sea que Jesús dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Cuando habla potestad significa que tiene él un poder sobrehumano para perdonar pecados. Cualquiera que pueda perdonar pecados es sobrehumano, o sea que no es natural. Y si es sobrehumano, le compete a Dios. Dijimos que al levantar al paralítico es el certificado de que los pecados habían sido perdonados. A los curas habría que llevarle, después que perdonan los pecados, que levante un paralítico para certificar que realmente la persona recibió el perdón de los pecados. No lo van a poder hacer porque es falso. Ningún hombre puede hacer eso. Yo le digo a una persona, tus pecados te son perdonados, y viene un paralítico y dice, bueno, para que se certifique el perdón de los pecados, levante este paralítico. Yo no lo voy a poder hacer, porque eso solamente lo hace Dios. Dios solamente quita el pecado. Ningún hombre puede hacer eso. Qué vivo que son los católicos, o qué vivo que son los curas. Dice, tus pecados te son perdonados, y todos aplauden. Pero si no hay certificado, ¿dónde están los paralíticos que se levantan? No hay certificado. Es como que usted compra una casa, paga y le dice, bueno, ahora deme los papeles de la casa. No hay papeles. ¿Y cómo yo sé que la casa es mía? No sé, arréglese. Y con los pecados es lo mismo.
La persona, el católico que va al confesionario y le dice, pero cura, señor cura, ¿cómo hago para saber que mis pecados le son perdonados? Bueno, está bien, crea en mí que los pecados le han sido perdonados, punto. Y es lo mismo con la casa. Usted compra la casa, no le dan papel y dice, ¿cómo hago yo para comprobar que es mía la casa? Y no sé, arréglese como pueda. Si no hay papeles, no hay garantía de nada. Si no hay paralítico que se levanta, no hay garantía de perdón, señores. No hay garantía de perdón. Si no se levanta el paralítico, no hay garantía de perdón. A ver, pregunto, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cristo. ¿Él tiene poder en la tierra para perdonar pecados? Él dice que los hombres no, dígalo de nuevo. Pero no los hombres, dígalo de nuevo. No los hombres. Otra vez, dígalo. Dígalo, porque lo que usted se le va a tragar la palabra, usted se la va a tragar ahorita. Usted se la va a tragar. Tráguesela, tome. Dígalo de nuevo, dígalo de nuevo. Venga. Sí, pero dígalo de nuevo. El cura Toro se molesta porque se le cae todo su negocio. Porque si se demuestra por medio de la Biblia que él no tiene nada, lo que pasa es que tendrían que traerle un paralítico y que él perdone el pecado y que lo levante al paralítico, como certificado de que los pecados le fueron perdonados. Solamente este hombre es un charlatán que habla por hablar nomás, no tiene ningún respaldo bíblico ni de Dios, no tiene nada. Por eso, lo que pasa es que al decir que no hay sacerdocio, no hay transustanciación. Si no hay transustanciación, no hay hostia. Si no hay hostia, no hay perdón de pecados. Si no hay curas católicos, no hay perdón de pecados. Ellos no pasan a ser sin pena y sin gloria, no son nada. Tienen que andar disfrazados, tienen que ponerse unas sotanas, tienen que no casarse, tienen que aparentar ser diferentes cuando son comunes y corrientes, no tienen ninguna autoridad. Pero como la gente no lee la Biblia, se traga todos estos cuentos. Dígalo de nuevo. No, por último, le suplico. Dígalo otra vez de nuevo, dígalo. Pero él, no los hombres. Cristo Jesús perdona los pecados. Solo Dios. No, los hombres no. El cura Toro quiere que diga el hermano que los hombres pueden perdonar pecados. Este señor de la oscuridad llamado Luis Toro, quiere que le diga que un hombre es Dios. O sea, si un hombre puede perdonar pecado, es Dios. Ese atributo no lo tiene ningún hombre. O sea, él se hace Dios. Luis Toro se hace Dios. ¿Tiene salvación este hombre? No tiene salvación. ¿Quién se hizo Dios? ¿Quién quiso ser como Jesucristo? El mismo Satanás, y fue echado del cielo porque dijo que no se halló lugar para él. Y en el cielo también, o en la presencia de Dios y en la salvación, no se va a hallar lugar para el señor Luis Toro, porque él se hace otro Cristo. Si él dice que puede perdonar pecados, se hace otro Cristo. Es lo que no entiende el católico. Que una criatura no puede liberar a otra criatura de los pecados, porque hay un solo Cordero que quita el pecado. Se llama Jesucristo. Y él lo quiere hacer blasfemar, pero no va a blasfemar el hermano porque sabe perfectamente que el único que perdona pecado es Cristo. Por eso el santuario celestial está en los cielos. Cuando dice que tiene potestad, dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. ¿Por qué dice eso Jesucristo? Porque potestad quiere decir que tiene jurisdicción, o sea que Él tiene autoridad, porque la autoridad para el perdón de los pecados está en los cielos, siempre estuvo en los cielos. Lo que hubo en la tierra fue una maqueta, una figura, una sombra de lo que hay en el cielo. El perdón de los pecados siempre estuvo en los cielos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es del cielo, Él es venido del cielo, Él no es de esta tierra, Él es venido del cielo. Y el perdón siempre estuvo con Cristo, en el Cordero, que quita el pecado del mundo. Y Él dijo, para que sepan ustedes que yo tengo jurisdicción, o sea, tengo poder, autoridad, fuerza, capacidad, potencia, influencia, facultad, jurisdicción, derecho, libertad, gobierno para perdonar pecados también en la tierra. O sea que no solamente estaba el que perdonaba pecados, que estaba en el cielo,
desde la eternidad, ahora estaba en la tierra para perdonar pecados. Por eso le dijo, para que sepan ustedes que el Hijo del Hombre tiene jurisdicción, tiene libertad para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque ese perdón de pecados siempre estuvo con Cristo. Por eso el perdón de pecados siempre estuvo en el cielo. Pero ahora el que perdona pecados estaba en la tierra, caminando sobre la tierra. Entonces el cura Luis Toro se quiere hacer otro Cristo. Te observe la ceguera y la oscuridad que tiene este hombre en el alma, la perdición que tiene este hombre en el alma. Y él se cree que puede quitar los pecados. ¿Quién le mintió de esa manera? ¿Quién lo engañó? Satanás, por supuesto, porque él es el padre de toda mentira. Y este hombre le ha creído. Satanás le ha dicho, vos podés ser otro Cristo, como Satanás le dijo a Eva. Vos podés ser otro Cristo. Si comés del fruto vas a conocer lo que está bien y lo que está mal y serás como Dios. Serás otro Cristo. Por eso Dios no quiere que comas del fruto, porque se te van a abrir los ojos y vas a ser otro Cristo. Y Eva comió. Eva comió. ¿Por qué? Porque quiso ser otro Cristo. Lo que Satanás le dio al cura Toro es del fruto del conocimiento del bien y del mal, diciéndole, vos podés ser otro Cristo, vos podés perdonar pecados, podés ser otro Cristo, podés ser como Dios, como le dijo la serpiente a Eva, podés ser como Dios. Y esta es la situación que estamos viviendo, de un hombre que se cree Dios. Bueno, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar. Entonces ya estamos claros que en la tierra hay poder para perdonar pecados. Según él, solo el Hijo del Hombre. Pero según la Biblia, también lo tienen los hombres. Vamos con despacio. Él dice que según la Biblia también ese poder para perdonar lo tienen los hombres. ¿Dónde dice eso la palabra? Dice para que sepáis que el Hijo del Hombre... Vamos a leer el contexto del versículo 12 y vamos a ver si encontramos en algún lugar donde Jesús le transfiere ese poder a los hombres. El asunto es que eso es intransferible. Si Jesús le hubiera querido transferir la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia a algún hombre, digamos que no se puede hacer eso. Son atributos incomunicables. No se pueden transferir, lo mismo que el sacerdocio. Por eso dice que el sacerdocio, en 7:24 de Hebreo, dice que el sacerdocio de Cristo es inmutable, es intransferible, no se puede mudar a ningún hombre eso. Y el perdón de los pecados es algo inmutable, no se puede transferir a ningún hombre. Porque si se lo transfiere, lo aplastaría a ese hombre, lo destruiría en 1000 pedazos. Si un hombre recibiría el poder para perdonar pecados, el hombre volaría en 1000 pedazos. Porque es un atributo que solo Dios lo puede llevar, o Dios lo puede tener. Un atributo que se llama incomunicable. Y si ellos hacen a un cura con ese poder, por eso son idólatras, porque ellos hacen de la criatura, de las imágenes y de las esculturas, dioses. Si un cura tiene el poder para perdonar pecados, es un dios. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Entonces, por eso el cura Toro ha dicho, yo soy una puerta al cielo, yo soy un salvador, ha dicho este señor. O sea que él se cree Dios. Por eso el católico es idólatra. Si hablan mal de Toro o del cura Toro, se molestan los católicos. ¿Por qué se molestan? Porque tocaron a su Dios. Usted vaya a empujar una virgencita y tirarla y que se haga 1000 pedazos. Los católicos lo van a correr y lo van a querer linchar. ¿Por qué? Porque son idólatras. Entonces el cura se hace un dios ajeno. Tienen dioses de yeso, tienen dioses de piedra, tienen dioses de madera, tienen dioses de harina como la hostia y tienen dioses de carne y hueso como un cura. Entonces dice, por eso son idólatras hasta los huesos los católicos. Por eso tienen que creer en Jesucristo para ser librados de la ira del Señor. Entonces dice, sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados.
Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Usted presta atención dónde Jesús le transfirió el poder de perdón de pecados a alguien. Versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, ¿en qué momento, en estos 7 versículos, o 6 versículos, Cristo le pasó ese poder a algún hombre? No dice en ningún lado eso. Después dice, entonces se levantó y se fue a su casa el paralítico. Y el versículo 8, donde ellos se agarran, que dicen que allí está la gente celebrando porque se le había dado el poder de perdonar pecados a los hombres. Usted observe lo que es esto. Esto es una locura total. ¿En qué momento Jesús transfirió ese poder de perdonar pecado? ¿A quién? ¿A quién? ¿A los fariseos? ¿A Pedro? ¿A Juan? No dice nada de eso. Si él transfiere ese poder a algún hombre, ese hombre cae muerto instantáneamente, porque no puede soportar semejante atributo, porque es un atributo que solo le confiere a Dios. Entonces, el potestad significa una libertad de acción. Jesús tenía, como dijimos, el perdón de pecados siempre estuvo en el cielo, pero el que perdonaba pecados estuvo en la tierra, por eso él perdonaba pecados. A la palabra exousia, que significa derecho de actuar también, que es absoluto, que es carente de restricción. Él no se restringió solamente al cielo, sino que vino, caminó sobre esta tierra y perdonó pecados. Siempre el perdón de pecados estuvo con él. Nunca en ningún hombre, por supuesto. Derecho a otorgar significa potestad, exousia, que tiene permiso de perdonar pecados, que está investido con el poder para perdonar pecados, que tiene libertad de actuar, y lo certificó mediante una sanidad. Ese es el certificado de que los pecados realmente habían ocurrido. Ese es el sello. Decimos, si usted compra una casa, le dan los papeles, usted firma, los sellan, etc. Y tiene todos los documentos para comprobar que la casa es suya. ¿El católico qué garantía tiene que los pecados le han sido perdonados? ¿Acaso los curas andan levantando paralíticos después que le perdonan los pecados? Tendría que ser así si realmente fuera que ellos perdonan pecados. Pero no levantan ni una mosca. Entonces vamos a escuchar un poquito más para ir terminando. Con despacio para que usted escuche cómo Dios le dio ese poder de perdonar pecados en la tierra a los hombres en plural, y así se le tapa la boca a los mentirosos como este. Él dice que, escuchó bien, que Dios le dio poder a los hombres para perdonar pecado. ¿Pero qué a hombres? ¿A qué hombres? ¿A qué hombres? ¿Dónde está escrito? ¿A qué hombres? Él dice a los hombres, ¿pero qué hombres? ¿En qué momento en estos versículos del 1 al 8 Jesús le dio esa potestad? ¿A quién se la dio? ¿A los fariseos, a Juan, a Pedro? ¿A quién? No lo explica. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Refieren profundo. Aquí viene lo que él no quiere escuchar. La gente ve lo que pasó y va a alabar a Dios, que le dio el poder de perdonar los pecados a los hombres. Y si no... En ninguna parte dice eso. Dice que la gente alabó porque Jesús le dio el poder de perdonar pecados a los hombres. ¿Dónde Jesús le dio el poder de perdonar pecados a los hombres? ¿Dónde? ¿Qué versículo? Eso se lo inventa él. Eso es doctrina de demonio. Eso es lo que se llama doctrina de demonios. Eso puede salir solamente de la mente de Satanás. Como dijimos, eso es algo, un atributo que no lo puede transferir Dios. ¿A quién se lo va a transferir? A nosotros, que somos barro. Nos aplasta. Es como que Dios nos transfiriera su omnipresencia, nos revienta en 1000 pedazos.
Qué locura, dice este señor. La Biblia no me crea. Versículo 8. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios. ¿Por qué? Atención. Información de última hora. Porque había dado tal potestad a los hombres. A los hombres plural. Acá podemos ver, Ningún protestante en el mundo. acá podemos ver cómo este señor ha dicho que a los hombres se les dio poder, potestad para perdonar pecados. Por eso ellos, el pueblo dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. O sea, usted observe la payasada que hace. O sea, une la palabra potestad del versículo 6, donde Jesús dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, el único que tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y lo conecta con la potestad que dice acá. Dice, y la gente al verlo se maravilló. O sea, la palabra potestad en el griego tiene muchas acepciones y hay que interpretarla debido al contexto. Acá está hablando del Hijo del Hombre, de Jesucristo, que tiene el derecho, la autoridad para perdonar pecados. Luego habla, y la gente al verlo, está hablando de la gente, ya no está hablando más de Jesús. Dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad. La palabra potestad también significa privilegio, pero potestad o el privilegio o la capacidad de recibir por los hombres, ¿qué? Perdonar pecados o recibir perdón de pecados. Porque lo que habían visto ellos era que un hombre había recibido perdón de pecados, por eso glorificaban a Dios. ¿En qué momento Jesús le dijo a los apóstoles, les doy poder para perdonar pecados? ¿En qué momento? Ustedes observen cómo tuerce las Escrituras. Primero la torció con el sacerdocio, que dijo, vayan a los sacerdotes levitas, y después dice, no vayan a los sacerdotes levitas. Y ahora dice que el hombre tiene potestad para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque la gente se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pero ¿cuál es la potestad que le dio? Que recibieran perdón de pecados. Esa es la potestad que ellos glorificaban a Dios, que el hombre podía recibir perdón de pecados. ¿Por qué? Porque se había certificado que el hombre había recibido realmente perdón de pecados, que no era un charlatán. O sea que ellos con sus propios ojos estaban viendo el perdón de los pecados, real, verdadero. Porque lo levantó al paralítico. Lo levantó. Es como alguien le dice a otra persona, te regalo una casa. Está bien, ok, gracias. Pero no le da los papeles, no le da la llave, no. Nada. Y eso es lo que se nos cura. Te regalo. Ellos le regalan el mundo a los católicos. Le regalan perdones, tiran perdones para todos lados. Pero el católico no recibe nada. Nada de nada. El católico está condenado por no creer en Jesucristo, en el verdadero que perdona pecados. Se van tras los hombres, que los hombres no pueden hacer nada. Pero ¿por qué la gente se maravillaba y glorificaba que había dado tal potestad a los hombres? ¿Cuál era la potestad que ellos recibieron? El derecho, el privilegio de recibir perdón de pecados. Eso es lo que ellos estaban glorificando a Dios, porque el que perdonaba pecados estaba entre ellos. Es la alegría que recibe una persona, como dijimos en el ejemplo anterior y lo completamos, que te dice, te regalo una casa, toma los papeles, toma la llave, acá está la casa. Y las personas saltamos de alegría, porque ahí hay un certificado, están las llaves, están los papeles, está la escritura, está todo, está la casa.
Entonces es algo real, es algo verdadero. ¿Y los curas qué hacen? Regalan casas por todos lados, pero no tienen nada, no tienen nada. No dan papeles, no dan llaves, no dan nada. No dan perdón. Porque si no estarían sanos los paralíticos de todo el mundo, digamos, así se puede decir con todo respeto a la gente que está en esa condición. Con todo amor. El católico vende cosas que no existen. Le dice, te perdono en el nombre de Dios. Pero le traen un paralítico. Bueno, está bien, pero quiero que usted me certifique que realmente yo recibí perdón de pecado. Acá le traje un paralítico. El cura sale corriendo. Tira la sotana y renuncia. Y eso tendrían que hacer, porque es mentira. Llévele llévele un enfermo, digamos un paralítico, una persona que no puede caminar, y vaya al confesionario y le diga, bueno, cura, ahora quiero un certificado de mi perdón. Acá tiene un paralítico, levántelo. Si lo levanta es porque realmente yo recibí perdón de pecados. Y si no lo levanta es porque no recibí nada. Es como que usted me regala una casa, pero no tiene papel, no tiene llave, no tiene nada. Es una mentira, es puro bla bla. Es charlatán. Entonces lo que es este señor Toro es un charlatán. Él dice, perdona pecado, quita pecado. Una vez dijo que quitaba pecado. ¿Qué hombre más mentiroso? Eso no lo puede hacer nadie, solo Cristo. Si quita pecado, levante paralítico entonces. Cuando quita un pecado, ahí le traen un paralítico para que lo levante. Cuando quita otro pecado, le traen otro paralítico para que lo levante. Para que certifique que eso es verdad. Si no, usted me está mintiendo, usted me está cobrando por algo que no recibo. Entonces, la gente, ¿por qué se regocijaba? Vamos a Mateo 15:31, perdón. Ya con esto vamos terminando, para certificar por qué la gente se regocijaba, por qué se regocijaban, por qué glorificaban a Dios, por qué alababan a Dios, por qué gritaban. Porque tenían el privilegio de recibir perdón de pecados. Por eso alababan a Dios. Dice, 15:31 dice, y de manera, vamos a leer del versículo 29. Pues pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Subiendo al monte, se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Por qué la gente glorificaba? Porque veía los milagros. Y en este caso, porque vieron el milagro, y no solo vieron el milagro de la sanidad, sino vieron el milagro del perdón de los pecados. Por eso glorificaban a Dios. Por eso dice que se le había dado tal potestad a los hombres. ¿Qué potestad se le había dado a los hombres? De recibir perdón de pecados. Porque en ningún versículo dice que Jesús le transfirió el derecho, la autoridad, la potestad a los hombres de perdonar pecados. Eso se lo inventa el cura Toro, se lo inventan los católicos, se lo inventa Roma. Dice, podemos leer en Lucas, capítulo 7, versículo 16. Lucas 7:16 dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Por eso glorificaban ellos, porque se les había dado el derecho, la autoridad, el privilegio, algo tan hermoso de tener al que perdona pecados en el pueblo, a Jesucristo. Por eso glorificaban a Dios. No porque Jesucristo había creado los curas en ese momento. Más bien, si se hubiera creado los curas, sería motivo de tristeza. Porque esta gente ha traído tragedia solamente a la humanidad. En vez de glorificar, se hubieran puesto a llorar que Dios hubiera creado a los curas. Y Dios jamás haría una cosa semejante. Jamás haría semejante atropello a la humanidad creando los curas. Eso lo creó Satanás. A los curas no los creó Jesucristo, a los curas los creó Satanás. ¿Por qué? Porque han traído miseria, muerte,
desolación al mundo. Entonces, ¿por qué la gente glorificaba? ¿Por qué la gente estaba contenta? ¿Por qué la gente estaba feliz? Porque sucedían milagros, maravillas. El dador de la vida estaba entre ellos. Por eso glorificaban a Dios, no porque Jesucristo había creado a los curas. 17:15 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, gritando volvió, y se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. 23:47. Dice: y cuando el centurión vio que lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este era justo. Le dio la gloria a Dios el centurión en la crucifixión de nuestro amado Jesucristo. Dice en Hechos 4:21. Hechos 4:21 dice: y ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. La gente glorificaba a Dios. La gente no glorificaba a Dios porque Dios hizo a los curas. Dios glorificaba a Dios porque Dios hacía milagros, levantaba paralíticos, sanaba a los enfermos, sanaba a los cojos, a los ciegos, a los mudos. Por eso glorificaban a Dios. Dice en Marcos capítulo 2, 2:12. Dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Por eso glorificaban a Dios, porque veían los milagros, porque veían las maravillas que Dios hacía. Lucas 5:25 dice: al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Usted observe las cosas maravillosas que Dios hacía. Por eso glorificaban a Dios, no porque Dios estaba creando un grupo de gente que se iba a vestir de negro. Mateo 12:23. 12:23. Dice: y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? La gente estaba maravillada, la gente estaba absorta ante semejante espectáculo. 12:23, lo acabamos de leer. Dice Marcos 7:37. La gente estaba conmovida. La gente estaba choqueada al ver semejante gloria. Marcos 7:37. Marcos 7:37. Dice: y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Y con esto estamos comprobando que la gente alababa a Dios porque Jesús sanaba a los enfermos. Marcos 7:37 dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa, trajo un frasco de alabastro con perfume. Me equivoqué. Marcos 7:37. Dice, este ya lo habíamos leído. Lucas 13:13, Hechos 11:18. Y con este versículo terminamos. Diciendo que la gente estaba contenta, estaba feliz, por las maravillas que se hacían. 11:18.
Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Todas las veces que el pueblo glorificaba a Dios, era por las cosas maravillosas que Dios hacía, por las cosas grandes de un Dios tan poderoso que perdonaba los pecados y certificaba que Él perdonaba los pecados, levantando al paralítico. No porque creó un grupo de corruptos con sotana. La gente no se alegraba por eso. No se alegraba por eso. La gente se alegraba porque el paralítico le habían sido perdonados los pecados y había un certificado, había una prueba de que sus pecados le habían sido perdonados y se lo dio con la firma de Jesús de Nazaret. Por eso la gente estaba feliz, porque el que perdonaba pecados estaba caminando por la tierra. Y eso es todo para decir que este cura es un mentiroso, es un fraudulento, engaña a la gente, engaña a los católicos. Y es tiempo que los católicos se despierten y se levanten de su sueño y crean en nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que salva, que sana, que prospera, que bendice. Es el único nuestro Señor y nuestro Salvador. Espero que quede claro que el hombre no perdona pecados, porque si habría un hombre que perdonara pecados, ese hombre sería Dios. Y la Biblia dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso Satanás quiso ser otro Dios. Satanás quiso ser semejante al Altísimo, quiso ser como Cristo. Y este cura Toro quiere ser otro Cristo. Y es mentira, es mentira. Él es simplemente barro, que un día se lo van a comer los gusanos. No es Dios, es la mentira. Satanás ha venido y le dijo, vos sos Dios, vos podés perdonar pecados. Vos sos como Dios, vos sos semejante a Cristo. Vos sos un santo, vos podés perdonar pecados. Esa es la mentira del diablo que el cura Toro ha creído. Entonces es un hombre que ha salido por el mundo a vender cosas que no existen, a vender perdones que no existen, como pasó en las indulgencias, que dice que los que ponían la moneda había perdón de pecados, había indulgencias, se le quitaban los pecados a la gente que estaba en el purgatorio. Toda la mentira de Roma. Es tiempo, ya no es tiempo, digamos, mejor dicho, de creer todas estas barbaridades que solamente se podían creer en la edad medieval o en los primeros siglos, donde la gente no tenía posibilidad de acceder a las escrituras. Se podían engañar a los pueblos, se podían engañar a las naciones con estas mentiras, pero ahora tenemos toda la información. Podemos ir a las escrituras y leer en las escrituras que el catolicismo romano no existe, que el sacerdocio de los curas católicos no existe la transustanciación, no existe la hostia, no existe el perdón de los pecados de los curas. Eso es todo falso, todo absolutamente falso. Así que bueno, lo vamos a dejar por acá. Quería hacer este comentario debido a que este hombre miente demasiado y ya es hora que la palabra de Dios lo desnude como un fraudulento, como un mentiroso. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que lo dejamos por acá y que Dios les bendiga a todos.